Mientras Cuba está al borde del abismo, la dictadura intenta imponer su supuesta libertad a punta de represión. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Presos están los que quieren otra libertad que no sea la del guión del partido único, dirigido por el puesto a dedo. La libertad que impone el régimen castrista, hoy en manos de un puesto a dedo llamado Miguel Díaz-Canel, no es otra cosa que un sistema de gobierno que se aferra a ponerse de ejemplo de libertad, democracia y lucha, solamente para aparentar que sea cierto, a través de una prensa incondicional y periodistas mal pagados y obligados a escribir el guión establecido por el órgano estatal superior, el Frente Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Haya el que no acepte este guión y no lo repita como loro ante los trabajadores, que también se hacen los que les creen. Pero, ¿cuál es la otra libertad que se conoce a pocas millas de casa, que compartimos tras la República instituida, que vivimos durante poco más de 50 años, que disfrutamos a plenitud cuando la prensa reflejaba lo que ocurría en el país sin necesidad de guiones establecidos ideológicamente por políticos de pacotilla? Cuando en Cuba había periódicos para escoger, asociaciones para escoger, sin que solo hubiera un único partido, como el jefe años atrás. Entonces dicen los que saben más, solo porque continúan en el poder a fuerza de represión, bayonetas y prensa, que hay otra libertad que se propone rendir a Cuba, cuando en realidad Cuba ya está rendida, asfixiada, aniquilada por su propio peso, odiada por un pueblo que espera los nuevos colores de un arco iris que se oculta por vergüenza, cuando los niños andan sin zapatos, sin juguetes, hasta sin caramelos, porque según los que mandan en el país, diabólicamente convertido en dictadura, un caramelo vale 100 pesos. Presos están los que quieren otra libertad que no sea la del guión del partido único, dirigido por un títere que anda por la cuerda floja a punto de caerse de ella, hablando de un José Martí que en todo momento luchó por la libertad de Cuba. Para defender esa libertad, opositores del comunismo insistieron en realizar marchas políticas el pasado 15 de noviembre en provincias como La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, Holguín, llamadas ilegales por la Fiscalía General. Así respondió la libertad que proclama la dictadura comunista. La acción de la Fiscalía lo dijo todo y advirtió de las consecuencias legales de ejecutar dicha marcha. De cumplirse la decisión de las autoridades locales, los ciudadanos opositores, obediencia, instigación a delinquir u otros previstos, sancionados en la legislación penal vigente. Entonces usaron términos más que antiguos para analizar la situación actual, el carácter anexionista de la marcha cívica, promovida por el imperialismo como una estrategia de cambio de régimen, un régimen putrefacto que no puede alimentar debidamente a un pueblo maniatado y obligado a callar. Si hubo, señor canciller cubano, estallidos sociales desde un principio, cuando los cacerolazos en la provincia de Matanzas, luego en Camarioca o en la Embajada de Perú, en el Mariel, en la lucha por los derechos humanos y las crisis de los balseros. Mientras Cuba agoniza, el Consejo para la Transición apuesta por una amnistía para los presos políticos cubanos y así buscar una salida a nuestra crisis. La política no ha de entenderse como una categoría autónoma respecto a una justicia de validez general, pues la política no es sino la forma de acción práctica referida a la organización de la comunidad y por lo tanto sometida a la justicia. Estas consideraciones no impiden, sin embargo, el reconocimiento de la legitimidad de una amnistía en situaciones excepcionales, como por ejemplo las referidas precedentes al momento de la refundación política, así como ocurrió en muchas ocasiones. La amnistía es un proceso legal mediante el cual se condonan y perdonan estrictos efectos jurídicos, que no morales, una serie de delitos. Es una ley que se tiene que desarrollar en un texto legal que debe ser aprobado. Se realiza por lo general con el fin de establecer procesos de paz y facilitar la convivencia en los cambios de régimen. Tiene un carácter temporal y no se puede perdonar delitos fuera de un momento estipulado. La amnistía no entra en un ámbito de clemencia, sino en el de las decisiones de asuntos políticos de interés general del legislativo. Los delitos más comunes que condonan son aquellos de rebelión, sedición, objeción de conciencia, actos de expresión y opinión a través de cualquier medio y usurpación legal de mando. Los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, terrorismo, violencia, quedarían excluidos.
Cuba es un país al borde del abismo. El sistema ha caído en una espiral de migración y colapso social que eliminan las más mínimas bases para la recuperación de la isla. Los cubanos estamos hartos de la represión, del hambre, del nepotismo, de que no se respeten nuestros derechos ciudadanos y de permanecer condenados a la pobreza. Es imprescindible un nuevo amanecer en Cuba. ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué debemos proponer? ¿Qué podemos hacer que ya no hayamos hecho? Los actos positivos son arriesgados porque cuando son fallidos, el desplazamiento de responsabilidad es inmediato, como lo es el acopio de resultados cuando es positivo. En principio, parece evidente que cualquier manifestación de la prerrogativa de gracia ha de ser concebida como una renuncia de un Estado a la sanción de determinados hechos punibles. La propuesta de una ley de amnistía por parte del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, CTDC, tiene como objetivo amparar y defender la inocencia de los presos políticos cubanos, pero de ser aprobada, también indultaría otro tipo de actuaciones que han infringido dolor y mucho sufrimiento durante más de medio siglo. Se trata de una medida de justicia en la que se requiere una comprobación proporcional del alcance del perdón en que consista la amnistía. Lo justo, entonces, es la proporción y lo injusto lo que va en contra de la proporción. Sabemos y conocemos de la desvinculación moral que practica la dictadura cubana para no asumir la responsabilidad de sus actos cuando estos contradicen un valor o una norma. Sus representantes son un claro ejemplo cuando hablan de respeto e insultan, o de paz y agreden. Muchos fenómenos históricos en los que ha quedado patente esa desvinculación moral. En el caso de Cuba nos preguntamos también cómo fue que los hombres y mujeres, incluso ilustrados y decentes, se prestaron para apoyar a un régimen que ha llevado a Cuba a una situación extrema y devastadora. La solución está en nuestras manos. Un país son sus ciudadanos y los valores que representan. Nuestro futuro como nación lo tendremos que marcar nosotros. Prefiero la acción a la omisión y el riesgo a la aparente tranquilidad, la fraternidad a la enemistad, la comprensión a la intolerancia, la libertad al sometimiento, la generosidad al egoísmo y la inclusión a la exclusión. Si todos compartimos esta actitud, aprenderemos a convivir y a perdonarnos. No hay otra salida. Una amnistía debe alcanzar a todos los términos que se encuentran en el conflicto que se trata de resolver con ella y las exigencias del bien que se reclama en la misma amnistía. Estas conclusiones particulares no son sino un punto de partida en la discusión sobre los límites de la amnistía y por lo tanto constituyen una reflexión inicial sobre un problema con una multitud de vertientes. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.